Hola, bienvenidos todos. El día de hoy abordaremos un tema muy importante que es la educación afectivo-sexual para estudiantes de nivel primaria y secundaria. Es un tema que a menudo suele ser tabú, pero es bastante importante tocarlo. El día de hoy tenemos a Patricio, director de Integralis, y también parte de los programas Aprender a Amar y Desafíos. Patricio, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Romy, muchas gracias. La verdad es un gusto estar acá y poder conversar sobre este tema tan importante. Patricio, el día de hoy quisiéramos saber por qué es importante introducir la educación afectivo-sexual en edades tempranas. Y además quisiéramos saber un poco de las diferencias entre las necesidades de un estudiante de nivel primaria con uno de secundaria. Son buenas preguntas que a menudo los padres esquivan o no saben cómo contestar, ¿no? Creo que es fundamental introducir la educación afectivo-sexual en edades tempranas porque de esa manera los vamos educando, ¿no? Se suele decir que la mente del niño es como un teatro de sillas vacías. Y lo que tenemos que hacer justamente en esas edades tempranas es ir llenándole esas sillas con buenas ideas, con ideas ciertas sobre la vida, sobre la sexualidad y con los valores que les queremos transmitir, ¿no? Y creo que eso es algo que hay que hacer desde que nacen, desde pequeños, cuando tienen sus primeras preguntas, no minimizarlas, sino contestar con verdades, digamos, científicas ajustadas a la edad, ¿no? Cuando empiezan a notar la diferencia entre los 3 y los 4 años, la diferencia sexual, ¿no? Que mi hermanito es distinto que yo, mi hermanita es distinta y todo. Ahí es importante no esquivar esas preguntas, sino aprovecharlas como una oportunidad para ir hablando de acuerdo a la edad de todos estos temas, porque es importante no solo ir poblándoles el teatro, ¿no? De esas verdades y esos valores, sino también mostrarles, a medida que podemos hablar abiertamente de estos temas, mostrarles que no es un tema tabú, que es un tema importante, que podemos hablarlo, ¿sí? Y que es algo bueno, bello y que es parte de la vida. Y ese es un convencimiento que nos va a venir muy bien sembrárselos de chicos para que florezcan en la adolescencia. Entonces en la adolescencia, atendiendo a las preguntas que me hacías, en la adolescencia el chico ya con el despertar del impulso sensual tiene toda una nueva mirada sobre la vida sexual, y ahí es donde es importante que ella haya incorporado que en casa puedo hablar de esto, que en el colegio hablamos de esto, y es normal y está bien y no hay nada que ocultar en el fondo, ¿no? Y muchas veces los papás tienen este miedo al principio de hablar desde pequeños, porque los miran a sus hijos con ojos de adulto, con una mirada que ya tiene una carga erótica o una carga sexualizada muy fuerte. Entonces al padre le da miedo que le expliquen explicarle cómo son las relaciones sexuales o cómo funciona el aparato reproductor masculino o femenino. Y lo que tenemos que perder ese miedo, porque el niño no está sexualizado, no está erotizado, no piensa como pensamos nosotros. Entonces explicarle, por ejemplo, en 4º grado cómo funciona el aparato reproductor masculino y femenino es una excelente oportunidad, porque para el niño es como cuando le explicas el aparato circulatorio o el sistema respiratorio, ¿se entiende? Para el niño no tiene esa carga, y entonces lo vamos preparando con conocimientos, con confianza para la vida que tiene que vivir demostrando. ¿Y cómo los programas de desafíos y Aprender a Amar rompen con estos tabús que tienen padres y docentes? Perfecto, la verdad que es una gran ayuda, porque como padres enfrentamos un desafío muy grande, que es tenemos que tener conversaciones con nuestros hijos que quizás nuestros padres no tuvieron por nosotros. Entonces no tenemos modelo, no sabemos cómo hacerlo, no sabemos qué decirle a cada edad, por ejemplo. Y como docentes nos pasa un poco lo mismo. La educación afectiva está ausente de nuestras aulas o era muy esporádica. Entonces, un proyecto educativo que es sistemático, espiralado, que respeta la edad de los niños, pero que va avanzando con el conocimiento que ellos pueden ir teniendo, de alguna manera nos saca de esa posible comodidad de no abordar los temas, pero que es una comodidad falsa o efímera, porque en la adolescencia se va a volver contra nosotros no haber hablado de estas cuestiones. En la adolescencia, en la juventud, digamos, cada
etapa que dejas pasar, vas perdiendo oportunidades de acompañar, de prevenir, de ir, sin más, educando a tus hijos o a tus alumnos. Y en eso los proyectos de desafíos de aprender a amar son una gran ayuda. No solo por el contenido que te dan, o sea, por sí, todo lo que te enseñan sobre la sexualidad y el amor humano, sino también por el modo que lo hacen y que aterrizan en la clase primero y después para llevar a casa también estos contenidos que son difíciles sino de abordar. Patricio, ¿y cuál es el rol de los docentes y los padres en la educación afectivo-sexual? Y además, ¿cómo pueden contribuir para que este aprendizaje sea positivo? Buenísimo, mira, los padres sin duda son los principales educadores, ¿no? Es su función principal educarlos en todo sentido, pero especialmente en la afectividad y la sexualidad. Lo que pasa es que muchas veces no asumen ese desafío y se lo terciarizan al colegio, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde el docente tiene que dar un paso al frente e involucrarse. Y ayudar muchas veces a involucrar al padre de familia también, que lo agradece en última instancia, porque en general no es desinterés, sino es que no sabe cómo, o le da pena o le da miedo. Entonces, el proyecto, el aprender a amar, el desafíos, te van guiando para que como docente puedas conducir esas clases de manera efectiva, te guía paso a paso, y puedas también involucrar a los papás por la información que les das, por la información que les adelantás y también por los trabajos que los chicos se llevan a su casa, ¿sí? Eso va generando como un círculo virtuoso de, en el mejor de los casos, de alianza, escuela y familia en torno a lo más importante que es los chicos, ¿no? Que son los que en el fondo se están educando. Entonces, los proyectos sirven para educar en conjunto en una realidad que es bien difícil. ¿Cuáles serían los desafíos que enfrentan los estudiantes, ¿no? Y cómo estos programas los ayudan a enfrentar estos desafíos? Bien, mira, los desafíos que enfrentan, ¿no?, los estudiantes, tanto de primaria como de secundaria, son múltiples, ¿no? O sea, vivimos en una cultura hipersexualizada, por ejemplo, ¿no? Donde la pornografía está omnipresente en todos lados y cada vez se exponen chicos más pequeños a esa realidad que tanto daño hace, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, creo que en el Perú sigue siendo en algunos lugares un tabú hablar de sexualidad y eso genera más espacio para la pornografía, para ideas que no son las de las familias o las de los colegios, ¿sí? Creo también que han proliferado las relaciones tóxicas y que los adolescentes les cuesta reconocer cuándo una relación es tóxica, cuándo es sana, qué esperar del amor. Son temas que habitualmente no hablan con los padres. Entonces, poder de esa manera, con los programas, poner sobre la mesa temas que a las familias les incomodan o no abordan, creo que es un gran beneficio que los proyectos estos ofrecen al colegio y en última instancia a las familias, ¿no? Porque tanto de la pornografía como de las relaciones sanas, como de los mensajes culturales y poder reflexionar en torno a esos, son desafíos que todos enfrentamos y que los programas estos nos ayudan a hacerlo de manera satisfactoria. Patricio, para acabar con este tema de la educación afectivo-sexual en estudiantes, quisiéramos saber cuáles son los cambios y las mejoras que se han notado en los estudiantes que trabajan estos proyectos. Buena pregunta, en muchos colegios las hacen. Mira, yo hace un par de años viajé a México y pude visitar distintos colegios que estaban usando el proyecto y a una directora de primaria que la noté especialmente entusiasmada y le pregunté, ¿y esto, no? ¿Y qué cambio ven? Y ella me decía, mira, la verdad, veo que mis alumnas cuando terminan la primaria todas hablan de sus emociones con mucha precisión, las registran, las pueden manejar, las gestionan con mucha solvencia, no hay bullying, no se maltratan unas a otras, se ha generado un clima escolar muy positivo. Incluso habían implementado la semana del aprender a amar y venían los padres como a clases abiertas y todas las alumnas felices con esa semana. Era como la semana que esperaban en todo el año, ¿no? Entonces, poder ver eso y respirar el clima que se vivía en ese colegio realmente es algo que a todos nos gustaría tener en nuestras aulas, ¿no?
En concreto, para el proyecto de desafíos, lo que tiene es que incorpora metodologías activas. Y las metodologías activas, como el ABP, lo que hacen es al estudiante protagonista de su propio aprendizaje, ¿no? Lo ponen en el centro y lo ponen a trabajar. Y no solamente, bueno, que está ahí leyendo, recibiendo la clase magistral, que también está bueno, pero esto equilibra mejor y creo que convoca mucho más a los estudiantes de hoy en día una metodología activa como el ABP. Y la verdad es que muchas veces los docentes no están acostumbrados, no saben bien cómo trabajar con esta metodología. Entonces tener un proyecto educativo que te guía paso a paso en la implementación de una educación afectivo-sexual por proyectos, creo que es una gran ventaja que los colegios pueden aprovechar. Muchas gracias, Patricio, por ayudarnos el día de hoy a abordar estos temas tan cruciales pero tan importantes. Nos has dado una visión mucho más clara de cómo poder apoyar a nuestros jóvenes y educarnos. ¿Tienes algo más que decir? Si me dejas, gracias a vos por este espacio, y me dejas un mensaje final, lo que le diría tanto a padres como a profesores es que se animen, porque de verdad vale la pena. O sea, el espacio que no ocupemos nosotros lo van a ocupar las redes, lo van a ocupar otros, y nadie lo va a hacer con tanto cariño como nosotros. Así que aunque no sepan cómo, apóyense en los proyectos, porque realmente vale la pena educar afectivo-sexualmente a nuestros hijos. Excelente. Muchísimas gracias por este espacio.